estás conmigo, no temeré, tu dulce voz me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré.
Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Hey. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Padre amado, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias en este día, Dios, en esta mañana, por la oportunidad que nos permites de ver un nuevo día de vida, Señor Jesús. Gracias porque hasta aquí, Señor Jesús, tu mano de poder nos ha sostenido, Dios Todopoderoso. Tu mano de poder nos ha guardado y nos ha librado, Dios, de todo mal y de todo peligro, Señor Jesús. En esta hora, Dios, declaramos que tu palabra en esta mañana va a ser de bendición para nuestras vidas, que tu palabra, Dios, nos va a mostrar cada cosa que tú quieres con nosotros, Padre de la gloria, para nuestras vidas en esta mañana. Que esta palabra hoy es algo más que tú nos das como instrumento para poder
vivir aquí, Dios, como tus hijos, como tus siervos, Señor Dios Todopoderoso. Yo te agradezco, Señor Jesús, por tu bendición, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Dios. Tú sabes todo lo que está pasando, Dios. Tú sabes todo, Padre de la Gloria, lo que se ha estado presentando en nuestro país, Señor, y más aún en nuestra ciudad de Cali, Dios. Pero nos hemos unido en un clamor, Padre de la Gloria, para pedir que sea tu bendición, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, en medio de todas estas situaciones que se están presentando, Dios. Que todos aquellos, Padre de la Gloria, que utilizan este tipo de cosas para hacer maldad, Padre de la Gloria, seas tú redarguyéndoles, Padre de la Gloria, Dios. Que seas tu Padre de la Gloria, quitando de esas mentes todo espíritu de violencia, Señor, de robo, de vandalismo, Padre de la Gloria. Y que todas las cosas que se hagan, Dios, Dios Todopoderoso, sean pacíficamente, Dios. Que todo aquello que se haga, Dios, sea de manera tranquila, Dios Todopoderoso. Danos sabiduría, Dios, para poder afrontar estas cosas, Señor Jesús, y para poder entender cuál es el propósito tuyo en todo esto. Te pedimos que seas tú, Padre de la Gloria, Señor Jesús, cubriéndonos y fortaleciéndonos, Padre de la Gloria, en esta semana que va a iniciar, Señor Jesús. Que seas tu Padre de la Gloria, Dios, dándonos la sabiduría, Señor Jesús, dándonos, Dios, ese conocimiento, Dios, para saber administrar nuestras cosas, Padre de la Gloria, en medio de pronto la sequía, Dios, que hay de algunos alimentos, Dios, de algunas cosas que utilizamos diariamente, Dios, para que seas tú allí fortaleciéndonos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a crecer más en ti, Dios, a creer más en ti, a que ninguna de las cosas que pasen nos hagan alejar de ti, Dios. A lo mejor muchos hemos tenido inconvenientes con esta situación, hemos perdido algún tipo de situación, Dios. Inclusive mucha gente ha perdido algún ser querido, Dios Todopoderoso, pero te pedimos que seas tú respaldándonos, Dios, y que seas tú, Dios, dándonos esa fortaleza cada día para afrontar todo, Dios, lo que a diario se viene en este mundo, Señor Jesús. Que aprendamos a descansar en ti, a dejar todos en tus manos, que tú nos vas a sorprender, Padre amado. Te bendecimos y te amamos y colocamos esta palabra en tu santo nombre, Dios, para que sea de bendición en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Jesús, por toda tu bondad y por todo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola a todos, buenos días. Dios les bendiga nuevamente en esta oportunidad. Qué bueno que Dios nos permite una vez más estar juntos, adorando, exaltando su nombre, agradecidos por su fidelidad, aún en medio de cada circunstancia, de cada situación, creyendo que su misericordia y su gracia continúa sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre nuestra comunidad, y que en medio de las adversidades sabemos de que Él permanece bondadoso y fiel para con todos nosotros. Hoy es una oportunidad nueva para exaltarle, para reconocer su grandeza, reconocer su poder y saber que bajo su cobertura, bajo su dirección, podemos encontrar salidas, podemos encontrar rutas convenientes para disfrutar de su bendición, para identificar sus propósitos y para vivir conforme a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Es nuestra oración que la gracia y la misericordia del Señor esté en cada uno de sus hogares. Sabemos de que no han sido fáciles estos días, pero ahí está el Señor con nosotros, que nos guía, que nos dirige, que suple también nuestras diversas necesidades y podemos mantener nuestra confianza todo el tiempo en Él. Sigue siendo un asunto importante el tema de las deliberaciones, de los acuerdos, de los diálogos, y
que tienen que ver con nuestra nación y que apuntan al hecho de poder mejorar la situación, de poder encontrar rutas de procedimiento que sean de beneficio colectivo y que puedan generar esperanza, que puedan generar confianza de alguna manera. Sabemos de que es complicado el asunto, pero es como la iniciativa que surge en nuestros corazones y que plantea el hecho de que ojalá las cosas puedan mejorar. Si haya que manejar los procesos, esperar los tiempos y tener paciencia frente a todo esto, pero aguardamos con confianza de que las cosas pueden mejorar. Se ha hablado de que los cambios deben de ser de fondo, deben de ser de una manera profunda y que no se queden en la superficialidad, en el emocionalismo, de pronto en la ligereza, sino que puedan ser cambios sustanciales desde las raíces mismas de las condiciones, de las realidades, para que así mismo se pueda albergar la posibilidad de que haya cambios realmente reales, realmente convincentes, cambios que sean a largo plazo, que no sea cuestión de unos días y luego volver a caer en lo mismo. Por eso en esta mañana quisiera compartir con ustedes la reflexión que tiene que ver con el hecho de que esos cambios se deben de hacer a profundidad y se deben de hacer con una convicción en la cual todos estamos comprometidos, en la cual todos podemos asumir responsabilidades. Y si bien, y hemos dicho esto ya, si bien hay una responsabilidad inmediata en los entes gubernamentales y quienes trabajan con ellos para que la situación pueda cambiar, pues también somos conscientes de que cada uno de nosotros, como participantes de esta comunidad, somos o estamos dentro de ese desafío en el aporte también para el cambio. Y por esa razón se hace necesario que haya un cambio de fondo, que haya una actitud que refleje no un tema de superficialidad, sino más bien de convicción, de compromiso, de responsabilidad desde cada uno de nosotros. ¿Y por qué planteo esto? Porque, vuelvo y reitero, somos los llamados a dar un ejemplo, somos los llamados a ser referentes y somos como esos sembradores en medio de nuestros entornos para poder que esas semillas que son las verdades del Señor se puedan ver reflejadas y de esa manera pueden ser sembradas en otros corazones. Quisiera en esta mañana hablar de 3 pasos hacia esa transformación efectiva, 3 pasos hacia ese cambio real que surge, que aparece desde nuestra participación individual. 3 acciones que encontramos nosotros en la palabra de parte de Dios cuando de transformación se trata, cuando de cambio se trata. Quisiera que pudiéramos leer en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Hay un texto muy conocido, pero que tiene una profundidad bastante importante, que tiene una pertinencia latente ante la situación que vivimos hoy. Recuerden que la palabra del Señor es pertinente en todo tiempo. Siempre tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, y su aplicación es para todo momento. En el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas, en el versículo 8, el Señor declara a través del profeta lo siguiente, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y escuche esto con atención: solamente hacer justicia,
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tuviéramos que llegar a algunos acuerdos en un momento de negociación, si tuviéramos que hacer una convocatoria para definir algunos puntos a seguir que nos lleven hacia un mejoramiento, creo que desde la realidad de la Escritura y desde la intención de Dios en su palabra, estos aspectos de los cuales habla el profeta, dado en un momento también importantísimo para el pueblo, van a ser claves. Y son dados a través de alguien que no solamente estaba llamado a dar el mensaje, sino a vivir el mensaje, a demostrar el mensaje del Señor, a demostrar la propuesta de Dios a través de su propia vida. Esto es hacerlo más allá del discurso, con su ejemplo mismo, con su testimonio, poder mostrar cuáles son esos pasos que se pueden dar frente al deseo de Dios para una comunidad. Por esa razón, pareciera que está resumido, está condensado ese deseo del Señor en la declaración que hace el profeta Miqueas aquí en el versículo 8. Y no es un asunto nuevo, no es un asunto sorprendente, no es un asunto que viene apenas a aparecer ahora. No, es un tema del cual creo que todos podemos tener conciencia. Todos podemos apelar al hecho de que son pasos viables, son pasos que son pertinentes y que merecen un análisis, una reflexión y también una aplicación para poder ser esos generadores de soluciones y no generadores de conflictos. Miremos el primer paso. El primer paso tiene que ver con actuar justamente, actuar con justicia. El texto dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Que te lo ha declarado y que sabes que es bueno, que sabes que es viable, sabes que debe de ser la norma. Dice, solamente hacer justicia, actuar con justicia, actuar justamente, porque es uno de los temas que hoy aparecen en la bandera de los reclamos, de las solicitudes, de las exigencias. Justicia. Porque definitivamente no puede haber bienestar si no hay justicia. No puede haber una armonía y una convivencia sana si no hay justicia. Por esa razón, apelar al hecho de la justicia es más que hablar de ella. El texto dice hacer justicia, comprometerte con la justicia, incluirte dentro de los procesos de justicia, que tienen que ver con la integridad, que tienen que ver con el equilibrio, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con aquella situación donde mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás. La libertad que yo tengo como participante de una comunidad no puede pasar por encima de los derechos que le corresponden a otros. Y ese es uno de los temas álgidos en este momento. Los derechos han sido vulnerados, los límites de bienestar que basados en propuestas egoístas, en intereses individuales, han socavado y han afectado los derechos de otras personas. Muchos han sido agredidos, muchos han sido afectados porque el tema de la justicia no ha sido manejado como debe de ser. Entonces, más bien el hacer, el actuar, en muchos casos es de injusticia, es de una situación que no favorece al otro, sino que más bien de una manera egoísta pasa por encima de los derechos de las otras personas. Hacer justicia entonces implica respetar al otro. Hacer justicia entonces implica que las decisiones que se tomen, que las determinaciones que se den,
Si bien me benefician a mí, tienen que beneficiar también a la comunidad. Si bien apelan a que yo pueda ir adelante en algún proyecto, a que yo pueda superar algunas situaciones, estas tienen que estar ubicadas en el hecho de que no atropellen también las realidades y las posibilidades de otro. Hacer justicia entonces tiene que ver con el hecho de apuntarle a lo legal, apuntarle a lo justo, apuntarle al hecho de que todo no puede ser para mí. Y esa justicia, ese hacer justicia, entonces va a llevar a la posibilidad de que pueda compartir con otros de una manera correcta, de una manera benéfica en una comunidad en la cual estoy participando. Y es lo que le está diciendo el Señor al pueblo a través del profeta. ¿Qué es lo que te pido que hagas? Realmente, ¿qué es lo que anhelo que puedas hacer? Que actúes con justicia. Que actúes con justicia en todo el sentido de la palabra. Que tus acciones personales estén basadas dentro de lo que es justo. Que tu participación en tu hogar, en tu casa, en tu comunidad esté dentro de lo que es justo, dentro de lo que es honesto, dentro de lo que es legal, dentro de lo que es ese aporte al equilibrio, ese aporte al bienestar también que surge de parte nuestra también hacia los demás. Pautas que van a hacer progresar una institución. Cuando apelamos a la justicia, al hacer la justicia, no solamente a nombrarla o a reclamarla o a esbozarla de manera simplemente externa, sino que nos comprometemos con ella, pues eso hace que haya un progreso, un avance. Eso se nota en nuestros hogares, se nota en nuestras comunidades inmediatas. La justicia, cuando apelamos a la justicia, apuntamos a que haya ese progreso, apuntamos a que haya ese crecimiento benéfico en donde quiera que nosotros estemos. Hacer justicia hoy es un asunto que es muy difícil comprenderlo como tal, porque hemos estado caminando en medio de cosas injustas, hemos estado manejando cantidades de situaciones dentro de un marco de injusticia en donde ser injustos parece que es la norma. Ser injustos parece que es un tema que nos arropa a todos y como que ese se volvió lo normal, la manera de vivir, contemplando la injusticia y simplemente asumiéndola como una manera de vivir como tal. Pero desde la propuesta bíblica, desde la misma intención del Señor, lo que nosotros escuchamos a través del profeta es, lo que Él pide es solamente hacer justicia. Si nos comprometemos, si nos decidimos a que nuestras acciones, a que nuestro manejo, a que nuestra participación esté siempre enfocado a la justicia, pues ese va a ser un paso hacia ese mejoramiento, un paso hacia ese cambio. ¿Cuánto anhelamos que los que están en autoridad, los que toman las decisiones, puedan tener en cuenta de alguna manera este principio? Estaríamos hablando de una Colombia diferente, donde la justicia sea un tema de acción, donde la justicia sea un tema de vida, donde la justicia no simplemente sea una expresión en diferentes mensajes o en diferentes argumentaciones o discursos, sino que sea un asunto de compromiso personal, de compromiso individual, como algo que es clave, que es importante a la hora de poder apuntarle hacia un cambio. Este primer paso es importantísimo. Justicia. Y hemos hablado ya en algunas ocasiones anteriores de que los parámetros de una justicia correcta, de una justicia que realmente responda a las necesidades de una comunidad, definitivamente las encontramos dentro de la propuesta del reino de los cielos. Lo que Jesús vino a plantear, lo que Él nos ha enseñado, tiene que ver precisamente con esa estructura misma de su justicia. Por eso en algún momento hemos referenciado una vez más el hecho de
la invitación que Él nos hace, y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque a partir de allí las demás cosas vendrán por añadidura. Apuntémosle a caminar con justicia. Creo que este primer paso es vital para todos. Todos estamos comprometidos, puesto que todos somos responsables de alguna u otra forma en la condición de nuestra comunidad. Pero empecemos a no hablar de justicia simplemente, sino a hacer justicia, a vivir basados en ese principio de justicia, basados en ese principio de equidad, de equilibrio, de respeto, de honestidad, de claridad en cada una de nuestras acciones. El segundo paso, o el segundo aspecto que plantea el mensaje del Señor a través del profeta, es también amar misericordia. Amar la misericordia. Es interesante que el tema de la misericordia en la condición, en la participación comunitaria, en ocasiones se torna muy difícil de encontrar. Cuando estamos ante eventos como los recientes, donde los saqueos, el vandalismo, el ataque violento hacia otras personas, hacia la misma propiedad ajena, la misma estructura donde hemos convivido tanto tiempo, pero el ataque frente a esto pues demuestra una ausencia de misericordia muy grande, muy fuerte. A veces, al ver las imágenes de los destrozos, de la forma como se han hecho las cosas, de la falta de misericordia en cuanto al valor de la vida, es algo tremendo. Entonces, este segundo paso es algo también muy importante, porque la misericordia es un principio que nos toca aprender a amarlo. Tenemos que caminar hacia el hecho de que la misericordia no sea simplemente una frase que anhela una condición, sino que sea algo que realmente lo llevemos por dentro, lo activemos por dentro, algo que sea parte de nuestra esencia, de nuestro sentir. Y me parece interesante porque el texto, al plantear el principio de la misericordia, lo que anima es: amen la misericordia, amar la misericordia. Es un amor auténtico, es un amor honesto, es un amor genuino, es un sentir que nace de cada uno de nosotros, que puede ser como esa planta que crece, que se establece en nuestras vidas, y que misericordia es como su esencia, como su presentación dentro de este favor por el otro, dentro de esta compasión por el otro, dentro de este valor hacia el otro, que definitivamente, aún en casos extremos, aún en casos muy difíciles, apela a no cometer actos como los que encontramos en el día de hoy. Es poder reconocer en el otro el valor que se tiene, no solamente la persona, sino sus condiciones, sus posibilidades, sus habilidades, o sea, el tesoro que hay en la otra persona. Es interesante porque en algunas referencias de la escritura, el tema de la misericordia en diferentes acciones está acompañado de un término que me parece muy interesante, y es: fue movido a misericordia. ¿Ya? Jesús, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Mostró su misericordia, o sea, su espíritu como tal de misericordia se activó, se dinamizó en muchas ocasiones. Si recordamos la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo llega nuevamente donde el padre, el texto dice que este hombre, el padre, fue movido a misericordia para ir por su hijo, a pesar de lo que había hecho, a pesar de los errores que había cometido. En la parábola del buen samaritano encontramos también de que el samaritano, más allá de las condiciones, más allá de los riesgos, más allá de que la persona que estaba allí herida era un desconocido para él, pero fue movido a misericordia, y por esa razón actuó en favor del otro. Entonces, un segundo paso que encontramos en este sentido es
aprender a amar la misericordia, que la misericordia sea parte de nuestra esencia, sea parte de nuestra agenda diaria, porque es muy importante el poder hacerlo, el poder sembrar ese tipo de amor, de este principio de misericordia. Frente a las situaciones que vivimos, tristemente nos encontramos donde personas mayores que están a cargo de hijos, de nietos, de sobrinos, de alumnos, sus frases, sus comentarios, sus acciones no invitan a que sus generaciones anteriores amen la misericordia, sino que pareciera que son el cúmulo de la rabia, del odio, del desenfreno, de la violencia, de otro tipo de situaciones como tal. Y si bien las circunstancias son complejas, son difíciles, pero esto no puede acabar, esto no puede eliminar este concepto tan importante como es el amor por la misericordia. El amor por la misericordia. Porque esto va a ser fundamental. Esto va a ser clave en el momento de abordar conflictos, en el momento de abordar crisis, en el momento de enfrentar circunstancias adversas. La misericordia va a ser un principio fundamental. De hecho, cuando estamos hablando del accionar de Dios en nuestras vidas, es la misericordia, ya de la que habla Isaías, misericordia gratuita para todos, la que hace posible que podamos tener esperanza y confianza en Él. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia del Señor que aún siendo nosotros pecadores, como diría el apóstol Pablo, Jesús va y muere en la cruz por nosotros como pecadores. Es la misericordia la que lleva a hacer cosas inconcebibles. Es la misericordia la que lleva a tomar acciones más allá de la norma. Es la misericordia la que lleva a tomar actitudes de perdón, de reconciliación, de cambio, de mejoramiento en circunstancias adversas. Y por esa razón se hace un principio importantísimo para amar. Creo que es muy importante que nosotros como iglesia revisemos qué tanto amor tenemos por la misericordia. La palabra nos insta a nosotros que seamos misericordiosos. Pero esa misericordia debe de ser una acción. Cuando amas algo lo demuestras. Cuando amas algo se te nota. Cuando amas algo vives con base en lo que es eso que amas. Por esa razón, si la misericordia es para nosotros un principio, un paso fundamental como tal, el desafío que tenemos es amemos la misericordia. No nos dejemos llevar por mensajes contrarios. No nos dejemos contaminar por insinuaciones y por intenciones que sean contrarios a la misericordia. No, procuremos amar siempre la misericordia. Que a veces los mensajes de amargura, de odio, de rencor, de ira, de ir en contra de los demás, están basados no en otro tipo de circunstancia que pueda ayudar, sino más bien que destruye. No podemos estar de acuerdo con todo el mundo, tendremos diferencias, pero una de las cosas que sí nos va a ayudar en este proceso es siempre tener un amor por la misericordia, porque esto va a ser importantísimo. Y lo que sigue es lo que plantea el Señor a través del profeta Miqueas, porque los líderes en ese tiempo, tanto religiosos como políticos, estaban aplastando el pueblo, estaban subyugando el pueblo, estaban atentando contra el bienestar del pueblo. Y lo que les dice el Señor es no, son personas que tienen que amar, son personas que tienen que respetar, son personas que tienen que valorar, porque cada uno de ellos es parte importante dentro de la comunidad, dentro de lo que es el pueblo. Por esa razón, hoy también se hace vital este principio. Y somos nosotros los llamados a sembrarlo, somos nosotros los llamados a enseñarlo, a proclamarlo, a demostrarlo en cada una de las acciones de nuestra vida.
que las personas estén por encima, que el amor por las personas, por los demás, pueda primar en el caso de tomar determinaciones. Y es la oración que tenemos al Señor también frente a todo este tipo de ajustes y este tipo de situaciones que deben de manejarse al interior del país, allí en cada uno de los dirigentes. Piensen en las personas, que no piensen solamente en ellos, que no piensen solamente en las instituciones, que no piensen solamente en sus intereses, sino que pueda haber en medio de todos estos diálogos, en medio de toda esta dinámica de acercamiento, esta misericordia, este amor por los demás. Suena difícil, suena complicado, pero creemos que es posible hacerlo, es posible lograrlo. Y en la medida que podamos nosotros plantearlo, manejarlo en nuestro espacio más inmediato, pues yo creo que va a ser un aporte también, de alguna forma, en la transformación, en el cambio de nuestra nación hacia más adelante. Que nuestros chicos puedan ver en nosotros hombres y mujeres que sembramos amor por la misericordia, que no nos juntamos en declaraciones de violencia, de ira, de rencor, de odio hacia los demás, sino que apelemos siempre a ese amor por la misericordia, porque Dios también es quien nos ama y es un Dios misericordioso para con todos nosotros. En tercer lugar, el tercer paso del que habla el mensaje del Señor a través del profeta es humillarte ante tu Dios. Aprender a amar humildemente bajo la dirección de Dios. Aprender a caminar humildemente con Dios. Hay personas que hoy están resentidas también con Dios. Hay personas que hoy están echándole la culpa a Dios frente a todo lo que está pasando. Personas que están quizás defraudadas de lo que concebían o pensaban de lo que Dios podía hacer. Pero una de las cosas importantes en esto es que necesitamos, y siempre lo vamos a necesitar, esa guía de parte de Dios para con nosotros. Pero hay que entender también que para poder tener esa buena relación con Dios, esa buena comunión con Dios, es importantísimo ser humildes, aprender a caminar en humildad bajo su dirección, aprender a ser sensibles a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos plantea, a saber de que las cosas no siempre son como nosotros queremos que sean, que incluso los momentos adversos, los momentos difíciles también son lecciones de vida en el proceso de formación que Dios tiene para con nosotros. Entonces, una de las cosas importantes frente a este trabajo que hace el Señor con nosotros es poder comprenderlo desde nuestra humildad, desde la comprensión de que no somos autosuficientes, de que podemos depender de Él, de que estar bajo su cobertura es lo mejor para nosotros. Por eso una de las tareas que tenían los líderes en aquel momento cuando habla el profeta Miqueas era precisamente reconocer que solos no podían hacerlo, que sus capacidades, sus posibilidades eran muy limitadas y que necesitaban esa ayuda del Señor. ¿Qué sucedía? Que ellos no siempre tenían en cuenta esto y entonces se desenfocaban, se desviaban de la ruta que Dios les había puesto y se iban tras otro tipo de disposiciones, otro tipo de decisiones, y claro, traían las consecuencias después, veían las consecuencias después. Entonces, una de los aspectos que Dios le pide a los líderes en ese momento, al pueblo como tal en ese momento, es aprendan a caminar humildemente conmigo, ¿ya? A través del profeta, Él les dice, humillarte ante tu Dios, someterte a la voluntad de Dios. A veces no la comprendemos bien, a veces nos cuesta un poco identificar qué es lo que Dios quiere, pero si estamos sometidos, si nuestra vida está orientada bajo su dirección, pues poco a poco vamos entendiendo por qué y el para qué Él nos lleva en ese tipo de procesos. 3 pasos que son claves. Los 2 primeros están ajustados o están ubicados dentro de la gran declaración
que es el tercero, y es estar sometidos bajo la voluntad del Señor, estar ubicados dentro de la voluntad del Señor. Él dice allí, humillarte ante tu Dios, andar, caminar, avanzar humildemente con nuestro Dios. Él es el que nos enseña y Él es el que nos ayuda a poder hacer justicia. Él es el que nos da la posibilidad de poder amar misericordia, porque los principios de justicia los encontramos en su voluntad, porque la verdad de la misericordia y lo que tiene que ver con este principio están en Él. Él es misericordioso. Y por esa razón, cuando estamos sometidos bajo su dirección, cuando estamos ubicados dentro de su cobertura, pues tenemos la garantía de que esos dos principios anteriores los podemos desarrollar bien, los podemos llevar a cabo como corresponde. Son pasos que en este momento eran cruciales para el pueblo y que creo que hoy también pueden ser cruciales, pertinentes en una realidad como la que vivimos. Si bien no estamos en las líneas de autoridad allí gubernamental, pero de alguna manera sí somos de referencia a los demás. Digamos que de alguna forma ejercemos un liderazgo sobre otros. Tenemos algún tipo de influencia sobre otros. Que esos otros puedan ver en nosotros al menos estos tres pasos. Que nos puedan ver caminando bajo estas tres intenciones, bajo estas tres declaraciones que encontramos en la palabra del Señor. Que nos vean todos los días obrando con justicia, haciendo las cosas con justicia. Que nos vean todos los días amando y defendiendo la misericordia. Que pase lo que pase, aparezca lo que aparezca, suceda lo que suceda, podamos ser hombres y mujeres misericordiosos. Y que puedan vernos también dependiendo de Dios, confiando en Él, sometiendo nuestras vidas a su dirección, a su voluntad, a sus principios, y que basados en esto entonces podamos avanzar y podamos nosotros aportar en este proceso nuestro granito de arena para ver unas condiciones mejores. Pero tiene que empezar por nosotros, tiene que empezar por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros desde nuestra realidad. Por eso el consejo que encontramos en la palabra nos ayuda para poder identificar unos pasos que sean pertinentes, que sean dados claramente a raíz de lo que el Señor coloca en nuestros corazones, y que estos sean de impacto también para otros. Justicia, misericordia y dependencia de nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga. Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar. Su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Todas ellas
mujeres lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá, es un arte ser mamá. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá.